Scream fue la película que salvó el género de terror en los años 90. Freddy, Jason y Michael, los grandes slashers que reinaron la escena durante los 70s y los 80s, habían envejecido y quedado atrapados en un ciclo de secuelas interminables, donde la calidad siempre estaba en un constante declive. El horror se había vuelto predecible, cliché y aburrido. Y un hombre llamado Kevin Williamson, quien creció inspirado por Halloween de John Carpenter, cambiaría la historia para siempre. Hoy te voy a resumir toda la película de Scream. Para llegar a serla, Kevin Williamson intentó muchos papeles dentro de la industria. Fue actor, director de teatro y muchos otros roles que nunca se sintieron correctos. No fue hasta que empezó a escribir que se empezó a sentir cómodo y como resultado escribió su primer guión, Killing Mr. Tingle. Afortunadamente logró venderlo, pero este guión le dio una gran recompensa. Y no precisamente monetaria. Le enseñó cómo funciona la industria del cine en realidad, ya que Killing Mr. Tingle se quedó en el infierno de producción durante años. Fue escrita a comienzos de los años 90, pero la película solamente vio la luz casi 10 años después, en 1999. Todo gracias a la fama que Kevin Williamson había capturado por Scream. Una noche, a mediados de los años 90, el escritor vio un reportaje de los trágicos asesinatos de Gainesville. Danny Rawling fue encerrado por 8 víctimas y era conocido por su historial de voyeurismo, acoso y espionaje. Después de ver el reportaje, Kevin Williamson quedó aterrado para percatarse que en la casa donde se había quedado los últimos 2 días, justo en el cuarto de al lado, una ventana había estado abierta todo este tiempo. Procedió a armarse con un cuchillo y a marcarle a un amigo por teléfono para sentir seguridad. Su amigo, en cambio, le contestó que Freddy, que Michael iban tras él. Y más pronto que tarde, en plena llamada telefónica, se pusieron a hablar de cuáles eran los mejores villanos del terror, las mejores películas del género. Vaya, ¿acaso no te recuerda a cierta escena icónica? Así fue como Kevin Williamson comenzó a escribir, y en tan solo 3 días, el primer borrador estaba completo. El guión terminó vendiéndose bastante bien, ya que todos los estudios estaban en una competencia para poder conseguir los derechos. Sin embargo, nuestro hombre ya tenía experiencia en la industria, y decepcionado por lo que había pasado con su primer guión, le terminó vendiendo a los hermanos Weinstein, quienes recién habían fundado Dimension Films y buscaban producir películas más adultas, más crudas, con terror y ciencia ficción. Esto quedaba perfecto, y Bob Weinstein había prometido hacer la película de inmediato. Oigan, el hombre es un criminal, pero también era un hombre de negocios, así que cumplió su promesa. Por otra parte, Wes Craven, quien se había alejado del género, porque tras el éxito de Pesadilla en Calle del Infierno y muchos otros proyectos de terror que tenía bajo la manga, quería demostrar que podía ser otra clase de artista. Todos conocen la historia de cuando dirigió una comedia romántica. Wes rechazó el guión la primera vez que se lo ofrecieron, por toda la violencia que mostraba. Estuvo en manos de otros famosos directores, siendo uno de estos Robert Rodríguez. Pero parecía que ninguno era el correcto, ya que todos veían esta historia como una parodia. Faltaba ese filo peligroso. Olvidaban que también era una película de terror. No fue sino hasta que un fan en una convención cuestionó a Wes Craven por haberse vuelto suave, que tenía que ser algo grande para volver a su gloria. Y ahí fue cuando Wes Craven decidió aceptar el otro proyecto de terror que se convertiría en firma para toda su carrera. Ahora sí, ya todos los elementos están en posición. Es momento de que resumamos la película. Queridos amigos, esto es Scary Movie. Perdón, es lo primero que tienen que saber antes de que vayamos para allá. El título de Scream no viene sino hasta la postproducción de toda la película, cuando ya todo se había grabado. Scary Movie era el título original, es como Kevin Williamson lo escribió todo, es como la producción se manejó. Incluso puedes ver regalos del cierre de producción con el título, Scary Movie, siendo repetido en muchas ocasiones durante el film, y claro, siendo una alusión a la naturaleza metareferencial de la historia. Scream se volvió famosa por ser una película de terror que sabía que era una película de terror.
solamente que Bob Weinstein sentía que Scary Movie era un título muy humorístico. Irónico, teniendo en cuenta que le vendió esta película a la MPAA, quienes dan las clasificaciones, como una sátira. Solamente así consiguió la clasificación R o C, y no algo más severo. Pero en el caso del título, Bob Weinstein optó por utilizar Scream, igual que la canción de Michael y Janet Jackson. Sentía que era algo poderoso y juvenil, y bueno, sí dicen Scream dentro del guión. La producción no estuvo contenta con el cambio, y hasta Sony llegó a meter una demanda porque sentían que era demasiado similar a su película, Screamers. Todo terminó resolviéndose fuera de corte, y el nuevo título se mantuvo. Irónicamente, años después, la extremadamente famosa parodia de Scream optaría por traer el título original de regreso, haciéndose llamar Scary Movie. Vamos pues, apenas vamos en los títulos iniciales y ya sabes todo el contexto de cómo esto se creó. Ahora sí, que comience la función. El sonar del teléfono es lo que le da rienda suelta a esta historia. Es una noche de escuela cualquiera y la joven Casey Beckett está sola en casa. Cuando el teléfono empieza a sonar, decide contestarle al extraño detrás. Aquí es donde está comenzando los tributos y las referencias a las películas de terror. Ya sabemos que Kevin Williamson vivió algo similar, pero es que Wes Craven le está rindiendo homenaje al clásico del 79, Cuando un extraño llama. Esta tan solamente es la primera referencia en un guión lleno, atiborrado de ellas. Si quieren hacer este resumen más interesante, tómense un shot, y no precisamente de agua, cada vez que referenciemos otra película de terror. La voz quiere saber con quién está hablando, pero Casey, nada tonta, pregunta en cambio, ¿quién está llamando? Cuando ninguno de los dos cede, prefiere colgar, pero quien está detrás de la línea no se rinde fácilmente. Hello. Vean ese plano, vean cómo enmarcan la segunda llamada. Es un plano aberrante, y sin decírtelo, ya te están indicando del peligro que significa contestar. La voz llama para disculparse. Casey, al tanto de lo absurdo que todo es, lo perdona y está lista para colgar. Pero es que la voz tiene algo llamativo, hasta coqueta. Insiste con que quiere hablar con ella, y le cuelgan. La noche continúa, y nuestra rubia decide preparar palomitas a la antigua. Es ahí cuando el teléfono vuelve a sonar. Casey, alarmada, no se rinde, quiere saber quién está detrás. Siempre lo han manejado como un sintetizador, y el sonar de Ghostface ya es parte de la fama del personaje. Pero Roger L. Jackson nunca estuvo planeado para volverse tan popular. Originalmente fue contratado para llenar un espacio, con la intención de luego doblar sobre él. Pero es que a Wes Craven le gustó mucho la personalidad que le inyectaba a su trabajo. Escuchaba inteligencia y maldad dentro de ella. Por eso es que optó por quedarse con ella y se volvió tan icónica. Se supone que durante esta primera película se mantuvo todo el tiempo aparte, que los actores no lo conocieran. Querían mantener esa aura de misterio, de no saber quién estaba detrás. La voz dice que escucha palomitas, y Casey, más relajada, contesta que va a ver una película de terror. Ahí ya se enganchó. Ya cayó en el juego. Ajá. La cita más icónica de toda la franquicia. Y que conteste Halloween no es ninguna coincidencia. Es la película favorita de Kevin Williamson. Y aunque Scream es la mezcla de varios ejemplos de slashers, Halloween es la principal, la referencia base que se utiliza para toda la película. Casey voltea las cosas y le pregunta que cuál es la suya. La voz pide que adivine y ella contesta con Pesadilla en Calle del Infierno. Wes Craven originalmente no quería incluir esa mención porque sentía que se iba a ver muy narcisista, pero lo convencieron de que así es como hablan los fanáticos de terror y no se equivoca en absoluto. La voz decide escalar las cosas de inmediato. Le pregunta que si tiene pareja y quiere saber su nombre. A Casey, ya con la guardia baja, le cae el balde de agua fría. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. ¡Madre de Dios! ¡Oh, Dios! Hasta a mí se me heló la piel. La voz finge corregirse y que dijo que quiere saber con quién habla. Mas Casey es más lista que ello. Sabe que está en peligro. Ese es el efecto Ghostface. Quiere jugar contigo. Él sabe todo sobre ti. Pero tú, nada de él.
La voz le pregunta que qué pasa, que pensaba que iban a tener una cita. Ya, Casey está harta, opta por mandarlo a volar una vez por todas. Nuestras palomitas ya están a punto de reventar, como la tensión que se está sintiendo. El teléfono vuelve a sonar. La voz no la va a dejar en paz. Casey le ruega porque vaya a molestar a otra persona. Y el teléfono no deja de sonar. Nuestra protagonista rápidamente cierra todas las puertas, todas las ventanas. Amenaza con llamar a la policía. Pero la voz sabe a la distancia en la que están. Nunca llegarían a tiempo. Casey quiere saber qué es lo que quieren con ella. To see what your insides look like. ¡Ay, cabrón! ¿Tú sabías que los Weinstein no estaban contentos con lo que recibían diariamente de la filmación? Decían que no había sexualidad, que no había muertes. Wes Craven tuvo que armar una versión cruda de esta escena inicial para que los fantoches entendieran su visión. Tras verla, Wes Craven recibió una llamada de Bob Weinstein diciéndole que no sabía nada de películas, que él continuará haciendo lo suyo. Y es que estos simples primeros 12 minutos son una de las aperturas más grandes y famosas de la historia del cine. El timbre suena y el juego contra Casey se pone peor. Casey entre llantos pregunta ¿quién está ahí? Y el teléfono vuelve a timbrar, como si estuviera listo para contestarle. Le dice que jamás tienes que preguntar quién está ahí. Es como si dijeras que vas a investigar un sonido extraño. Básicamente, el villano de terror le está diciendo a su víctima todo lo que no tiene que hacer, estando en su posición. Casey lo amenaza. Le dice que su novio ya viene en camino. He's big and he plays football and he'll kick the shit out of you! Todo fanático de Scream se sabe esa frase. Pero la voz sabe todo sobre su novio, ya que está 10 pasos adelante. Es cuando le pide que prenda las luces del patio. Steve finalmente se hace presente, amarrado y vapuleado. Casey tiene que jugar, y si pierde, Steve va a morir. Será una simple trivia de películas. La primera pregunta es: ¿quién es el asesino de Halloween? Justamente en este momento, cuando está haciendo la pregunta, puedes escuchar un leve tono del tema de Halloween. Name the killer in Halloween. Ahora sí, pregunta fuerte. ¿Quién es el asesino de Viernes 13? Casey grita ¡Jason! ¡Jason! Creyendo que tiene la victoria. Pero es que todo fanático de terror sabe perfectamente cuál fue su error. La asesina original de Viernes 13 era Pamela Voorhees, la mamá de Jason. Él no llegó sino hasta la secuela. Casey fue engañada y ahora será Steve quien pague el precio. Y ahora sí, la última pregunta. ¿En qué puerta estoy? Pues no se le permite responder cuando una silla es lanzada a través de la ventana. Lo que la audiencia no sabe para este punto es que no importaba qué elección tomara. Ambos lados estaban trucados. Ya las palomitas se quemaron, simbolizando lo mucho que todo vale madres. Y como si Casey estuviera convirtiéndose en la mismísima Laurie Strode, agarra un cuchillo de cocina para defenderse y logra salir de la casa, solamente para darse cuenta de que el tipo ya está dentro. Sin embargo, sus padres están a punto de llegar. Hay salvación en camino. Y entonces nos encontramos con el asesino cara a cara. ¡Oh, Dios! La madriza que le meten a Ghostface. El que recibe el telefonazo a la cara no es nada más ni nada menos que Wes Craven. Está haciendo un cameo como el asesino y afirma que Drew Barrymore sí lo golpeó en la cara. Casey está por encontrar su escape cuando el fantasma se abalanza sobre ella. La rubia se aferra a escapar, pero es que el villano es más rápido y la atrapa. Siempre me saltó mucho este momento, no solamente por el impacto del suceso, sino porque la máscara de Ghostface es diferente. Y quiero tomarme este momento para hablar: ¿de dónde rayos salió la máscara de Ghostface? El guión solo la describía como blanca, sin emoción alguna, similar a lo que utilizaría Michael Myers. Pero ninguna de las máscaras que tenían en ese entonces funcionaba. Un día, mientras que estaban buscando locaciones, se encontraban en la casa de unos ancianos, una pareja cualquiera, y subieron al segundo piso. Y ahí fue donde una productora encontró la famosa máscara. La vieron e inmediatamente sabían que era la correcta. Wes Craven pensaba lo mismo, pero el problema era que no tenían los derechos de autor. En realidad,
Ghostface, o en aquel entonces conocido como el fantasma con forma de maní, era propiedad de Funworld, una compañía de máscaras y disfraces que estaba establecida desde antes. Así que sin tener acceso a esta máscara, se optó por hacer algo similar. Se supone que si tomas algo y lo cambias un 20%, ya es algo diferente. Por eso se hicieron modelos de máscaras alternativas, similares y muy diferentes, todo por parte de la empresa KNB. Hicieron una versión muy cercana a esto, que de hecho sí empezaron a utilizar en varios días de producción. Hay algunos puntos en la película que puedes notar que es la máscara de KNB. Utilizaron esa versión porque querían meter presión, decirle a Bob Weinstein que era la única versión que podrían utilizar. Y tras hacer una prueba con 9 máscaras diferentes, Bob Weinstein consiguió los derechos. Pero hay ciertas tomas que ya habían grabado con la máscara de KNB y aún puede ser apreciada dentro de la película. El traje de Ghostface es totalmente icónico y es el que más se vende cada año. Pero en su momento se planeaba que todo el traje, incluyendo la capucha, fuera blanco. Querían continuar con la idea de un fantasma. Pero al hacer pruebas notaron que sus capuchas se parecían demasiado a cierto grupo con 3 letras. El rostro de Ghostface ha sido descrito como algo eterno, y es demasiado intrigante, porque hay dolor en esta expresión, hay tristeza, hay locura, todo combinado, y es lo que la hace funcionar tan bien. Perdón, esta parte de la historia tenía que explicarse sí o sí. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Ah, sí, claro. Casey Becker grita por su madre, pero la voz nunca salió. No tras todo el daño que había sufrido. Sus padres nunca la escucharon gritar mientras que moría. Con un soundtrack siniestro que retumba en la historia del cine de terror, Casey Becker fue apuñalada y arrastrada hasta el árbol de la entrada principal, donde fue colgada, aún con el teléfono en la mano. El señor Becker le dice a su esposa que llame a los Mackenzie, esta también siendo una referencia a lo mismo que pide Laurie Strode en la Halloween original. Esa toma de Casey colgando en el árbol es de las más embrujadas del cine de terror. De hecho, casi no logran incluirla. Wes Craven se salió con la suya, argumentando que era la única toma que tenían y que ponerla en cámara rápida reduciría el impacto. Lo siguiente que vemos es la revelación de la verdadera protagonista. Esto resultó ser un gran tributo al fundador de los slashers. Psycho es muy conocida por el asesinato del personaje de Janet Leigh, justo a la mitad de la historia. Es ahí cuando le dan paso a los verdaderos personajes principales. Lo mismo se referencia y ocurre en Pesadilla en Calle del Infierno, y se repite una vez más de una manera muy única en Scream. Que todo esto pasara estaba planeado desde el comienzo, pero quien iba a interpretar originalmente a Casey Becker era Alicia Silverstone. Drew Barrymore iba a ser Sidney, fue a quien originalmente se casteó en el papel. Todas las leyendas apuntan a que Drew Barrymore se arrepintió de estelarizar una película de terror. Era algo mal visto, como si ya estuvieras en el punto muerto de tu carrera. Sus agentes la querían sacar, pero para no quedar mal y estar en un punto medio, optó por interpretar a Casey Becker. Argumentó que para las audiencias sería muy sorprendente ver a una estrella de su calibre, quien seguramente sería la protagonista, morir apenas tras la escena inicial. Y ese cambio, vaya que logró funcionar. Apenas y duró 5 días filmando sus escenas, pero es el póster principal. Sale en todos lados. Y tienen esa sorpresa que te deja saber que esto no es cualquier película de terror. Después del estreno de Scream, las ventas de identificador de llamadas se fueron a los cielos. Ahora, algo que me gustaría aclarar en este video es que Ghostface estaba en cada escena. Yo les dije, Casey estaba perdida, sin importar qué lado de la casa escogiera, ya que en realidad había un Ghostface de cada lado. Ese es el gran giro de la película, que realmente no es un asesino, sino 2. En realidad son Billy y Stu trabajando en pareja. De hecho, en unos momentos veremos que en el cuarto de Sidney hay un póster de las Indigo Girls. Adivina cómo se llamaba un éxito que sonaba mucho por la radio en aquellos años. The Power of Two era la canción que ya te estaba revelando, que en realidad eran 2.
Se supone que Kevin Williamson no escribió esto teniendo claro qué rol jugó cada quien, pero años después, a través de Twitter, confirmó que Stu fue quien mató a Casey, seguramente dejando a Billy encargándose de las llamadas. Ahora sí, Sidney Prescott, la verdadera protagonista, y su novio, Billy Loomis, se hace presente a través de su ventana. Billy Loomis fue llamado así en honor a el Dr. Loomis de la franquicia de Halloween. El papá de Sidney jura que escuchó un grito y trata de entrar a su habitación antes de que la puerta se atore con la del closet. Presten mucha atención en eso porque lo enmarcan, es un breve momento, pero está en cuadro. Sidney logra deshacerse de su papá, quien se irá de viaje de negocios por la mañana. ¿Saben? Un dato que no notas a la primera es que seguramente Sidney le había comentado este hecho a Billy. Es por eso que organizó todo el plan con Stu esa noche. El desgraciado solamente fue para tener un testigo de haber sido visto esa noche, para que mientras que estaba con Sidney en su cuarto, Stu pudiera secuestrarlo. Habla con Sidney de cómo su relación empezó clasificación R y poco a poco se ha ido enfriando. Tienen que tener bien claro desde el comienzo que Billy no es más que un mugroso chamaco caliente. Billy logra conseguir algo de acción, pero tras probar su suerte y fallar, Sidney lo echa, no sin antes flashearlo para encontrar un punto medio. Que toda la motivación de Billy sea sexual sí te pone muy incómodo, pero hablaremos de eso después. Y te vas a ir para atrás. Ah, no, espera. Eso no lo decimos aquí. Bueno, el tema de Scream comienza a sonar. Y tenemos nuestro primer vistazo a Woodsboro, siendo la preparatoria lo primero que se alza ante nosotros. Algo muy importante que tienes que saber de esta escuela es que al final, durante los créditos de Scream, hay algo así como un antiagradecimiento. Le dan las gracias por nada a la preparatoria de Santa Rosa, en California. Y es que originalmente la preparatoria de Woodsboro iba a ser filmada ahí. Ya se habían obtenido los permisos, pero los padres y las comunidades de la región empezaron a sabotear la filmación. Santa Rosa terminó cediendo ante las quejas y quedó mal en su trato. Tuvieron que buscar otro lugar donde grabar. Y afortunadamente lo hicieron, en el Community College de Sonoma. Pero el resentimiento a Santa Rosa es parte del legado eterno de Scream. La voz se ha corrido y todos saben del asesinato de los estudiantes. Tatum, la mejor amiga de Sidney, le cuenta todo y la policía empieza a cuestionar a los estudiantes, tratando de dar con el culpable. Y durante todo este tiempo parecen referenciar un pasado oscuro del pueblo y como si de alguna manera se conectara con Sidney, porque tal vez este no es el primer asesinato que este pueblo ve. La escena de la fuente pone a todos a discutir, y también es el establecimiento del misterio, de quién lo pudo haber hecho, y también quiénes son nuestros personajes. Porque cada uno de alguna forma cumple con un estereotipo de película de terror. Billy, el novio y el guapo, Sidney, la chica inteligente trágica, Stu, el mejor amigo idiota bromista, y Tatum, la rubia chichona, la mejor amiga de Sidney, y también la nueva novia de Stu. Que por cierto, Rose McGowan no es rubia. Se tiñó el pelo tras enterarse que iba a ser compañera de Neve Campbell. Ella sabía que en Hollywood no hay espacio para dos castañas, y dio totalmente en el blanco. Y claro, también está Randy, el nerd obsesionado con las películas de terror, que en este caso es el sabio del grupo. Hablan de lo ocurrido y se preguntan cómo se sentirá. Ahí es donde se establecen la relación de Stu y Casey, la cual siempre se me ha hecho muy extraña. Eran novios. No me los imagino juntos. Y si pones atención en esta escena, puedes ver cómo es que los dos psicópatas se estaban hablando en código entre ellos. Al parecer, Stu, igual que Billy, estuvo con su novia, Tatum, la noche anterior. Randy pregunta si fue antes o después de cortar y rebanar. La ironía de que no lo sabes, pero Randy ya resolvió el caso. Sidney regresa a su hogar, totalmente sola y perturbada, tanto que cuando va a abrir el closet, ponen ese pequeño efecto de sonido para jugar con tu expectativa, porque es lo que esperas de una película de terror, ¿no es así? Solamente es un juego, pero digamos que al mismo tiempo ya marcaron ese closet como algo importante, como algo que deberíamos de tomar en cuenta, pero no lo vamos a hacer. Sidney trata de ver la televisión para relajarse un momento, pero todos están hablando del caso. Trata de evitarlo hasta que se topa con la reportera, Gail Weathers. Un rostro aparentemente familiar, que se encarga de finalmente darnos respuestas. Nos cuenta cómo Maureen Prescott, la mamá de Sidney, fue asesinada hace un año.
Y justo estamos a un par de días de que se cumpla el aniversario. Sydney termina quedándose dormida y despierta hasta el anochecer. Es entonces cuando el teléfono vuelve a sonar. Hello? Y tan solo es Tatum, quien va en camino para hacerle compañía, pero rentará unas películas antes. Justo al colgar, el teléfono vuelve a sonar. Tatum, just get in the car. Hello, Sydney. Dos palabras tan simples que se convirtieron en parte del legado. La voz, que ya es familiar para nosotros, le dice que debe tener miedo con todo lo que está ocurriendo. Cómo es que todo parece una película de terror. Eso es lo que lleva a Sydney creer que se trata de Randy. Ahora ya sabemos quién es el malo, pero en ese entonces cualquiera podría hacerlo. Y la película siempre te está guiando en direcciones sin final. Es parte de la diversión, que si nunca la has visto, trates de entender quién fue. La voz le dice que no importa quién es, sino dónde está. Sydney, siendo una heroína, un personaje complejo y desafiante, no le importa lo que le digan. Si está en el patio de enfrente, ella irá al patio de enfrente, porque no le creen nada. Y efectivamente, nadie está afuera, y Sydney lo manda al diablo. ¡A la madre! ¿Dónde está el efecto de sonido cuando lo necesitábamos? ¡Ahora sí! ¡El fantasma estaba en el armario! Nos avisaron de eso, pero hoy nos tardamos un poco en responder. Golpea a Sydney y está listo para matarla cuando ella decide pelear. Esta dinámica se va a convertir en algo muy decisivo para las siguientes películas de Scream, porque Sydney es la final girl que siempre lucha, y Ghostface es el villano que siempre te puedes madrear. De hecho, el que se lo sonaran tanto era un tópico que preocupaba a Wes Craven. Tenía miedo de que lo volviera más comédico, así que tuvo que encontrar una clase de balance. Sydney logra escapar y utiliza las mismas puertas atoradas del comienzo para defenderse del loco. Otro detalle que vuelve a regresar: todo lo que es puesto en pantalla importa, o al menos tiene que. Sin teléfono y sin poder comunicarse con la policía, Sydney se da cuenta de que el monstruo se ha ido. Y tan solo unos segundos después, Billy aparece en su ventana nuevamente. Aquí ya te puedes dar cuenta de quién era Ghostface. Porque si retrocedemos y escuchamos a cuando están subiendo las escaleras, si pones mucha atención, puedes notar que se trata de Matthew Lillard. Y está dejando salir un montón de respiros y esfuerzos. Son pequeñas claves que siempre estuvieron ahí. Sydney corre a los brazos de su amado y este trata de calmarla, cuando de pronto un celular cae a sus pies y Sydney es invadida por el terror. Para que vean que a pesar de que fue algo muy revolucionario en su tiempo, Scream también ya se ha vuelto algo muy de su época. Sydney duda de Billy porque en esas épocas no todo el mundo tenía celular. Ahora es raro que alguien no lo tenga. Ok, él en realidad sí fue quien la llamó, pero no de ese teléfono. Que lo dejara caer en ese momento no fue coincidencia. Billy quiere que lo inculpen, que chequen su historial falso y lo saquen de la lista de los sospechosos desde el comienzo. Es un plan brillante, qué cabrón. Ay, Dios mío, cómo amo a Dewey, es el mejor. Billy es arrestado al mismo tiempo en que Tatum llega en su Volkswagen rojo, haciendo una referencia al Resplandor, el original de Stephen King. Dewey, el policía, es el hermano mayor de Tatum y conoce muy bien a Sydney. Se supone que David Arquette había ido a audicionar para Billy, pero es que no se sentía cómodo con el papel, no encajaba. Él fue quien pidió leer para Dewey. Originalmente se trataba de un policía musculoso y bonachón, pero David Arquette lo convirtió en un símbolo de autoridad, el cual no tenía respeto. Y como buitre, a la escena llega Gail Weathers, la reportera. Una mujer sin tacto y desesperada por conseguir la noticia. Nadie quiere hablar con ella y la conocen por ser un dolor en la cabeza. Gail Weathers es una perra y es por eso que Courtney Cox la quería interpretar. En ese entonces, debido a su fama por Friends, tenía una reputación de niña buena que no podía hacer nada mal. Y para demostrar que tenía rango como actriz, quiso el papel. Kenny, Yeah? I know that you're about 50 pounds overweight, but when I say hurry, please interpret that as move your fat tub of lard ass now! Creo que cumplió con su cometido. Sydney da su testimonio y Billy es interrogado por el sheriff Burke.
Joseph Whipp, el actor del sheriff, también interpretó a otro policía en Pesadilla en Calle del Infierno, casi siendo un chiste interno del típico policía en tu típica película de terror. Y digamos que es un hombre difícil de convencer. Sheriff, I didn't kill anybody. No mames, ¿vieron esa mirada? Ni tu papá te cree, cabrón. Todos para este punto están convencidos de que este tipo es el malo. Ni siquiera quienes le dieron la vida podrían argumentar a su favor. Gail es una reportera intensa y no se va a rendir. Sigue en la búsqueda de conseguir su nota. Y aunque nosotros lo conocemos como Ghostface, tanto dentro y fuera de la historia, en este momento el disfraz era llamado como Father Death o Padre Muerte. Tatum molesta a Dewey frente a todo el precinto y lo humilla para que ya se vayan. Pero irse por la puerta trasera es un movimiento que una reportera sazonada como Gail Weathers ya se veía venir. Y finalmente consigue su entrevista. Ahí es cuando nos enteramos de que Gail está escribiendo un libro sobre el asesinato de la madre de Sidney. Sidney le dice que se muere por leerlo y Gail, bien amable, dice que le va a mandar una copia. ¡Vámonos! Se merece eso y más. Es atroz. Ya en casa de Tatum, todos tratan de reconfortar a Sidney. Cuando entra la madre a decirle que tiene una llamada, ahí nos dejan saber que han tratado de llamar al papá de Sidney, pero no lo han encontrado, no lo han podido contactar en ningún lado. De alguna manera te están planteando esta idea de que el señor Prescott tiene todo para ser el malo de verdad. Es el fantasma quien ha vuelto a hacer su llamada y se burla de que se han equivocado. Para este punto, si estás viendo la película por primera vez, tú también pensarías que Billy es inocente. Digo, tiene que serlo, está en la cárcel, ¿que no? En realidad, esta es la única llamada que Stu hace en toda la película. Y así, el nombre de Billy parece estar limpio, tanto para el público como para los personajes. En las noticias muestran al asesino de Maureen Prescott, quien abusó de ella y la mató. Cotton Weary fue encarcelado después de que Sidney testificara en su contra. Ella vio a un hombre salir de su casa y asumió que era él. Dewey le informa que Billy ha sido liberado, ya que su historial de llamadas está limpio. Sidney regresa a la escuela y es interceptada por otra reportera molesta. Pero esta solamente va a salir una vez, ya que se trata de un cameo. Y no es nada más ni nada menos que Linda Blair. La conoces por tus pesadillas porque estás viendo a Regan, la niña del exorcista. Sidney nota a Gail, quien se está maquillando el puñetazo. Solamente quiere hablar, sin cámaras. Y le reclama a Gail, ya que se lo debe, por el libro que está escribiendo de su madre, lleno de mentiras y de teorías. Esta le contesta que alguien lo iba a hacer de cualquier forma, y que Sidney consiguió lo que quería, que encerraran a Cotton Weary. Pero Gail lo ha entrevistado, y cree que es inocente. Sidney no sabe qué hacer más que aferrarse a esta idea de que tiene que ser culpable, pero Gail sigue exponiendo todos los hechos, sembrando la duda. Lo suficiente como para que Gail piense que Sidney cree que el verdadero asesino está allá afuera, que quizás la misma persona que asesinó a su madre es quien está detrás de esta ola de masacres. Gail enloquece por lo que descubrió y dice que puede salvarle la vida a un hombre. Kenny, su camarógrafo, sonríe con admiración. Do you know what that could do for my book sales? Bueno, era de esperarse. Sidney pregunta si Billy está enojado. Stu menciona que ella lo convirtió en Candyman. ¿Otra referencia más? Y comienzan las bromas. Vean lo feliz y orgulloso que se ve Stu. De seguro está muy contento por haber inspirado a estos bromistas. Sidney huye de la escena, pero choca directamente con Billy, quien pregunta si todavía cree que es el hombre detrás de la máscara. Pero es que no podía porque estaba en la cárcel. Vaya, qué coincidencia más perfecta. Billy le dice que tiene una novia que prefiere pensar que es un psicópata antes de tocarlo. ¡Cabrón! Este tipo es como cualquier incel. Tiene una obsesión con el sexo y una violencia reprimida demasiado peligrosa. Billy sigue reclamándole, le dice que su relación se secó tras la muerte de su madre, pero que cuando él perdió la suya y los dejó a él y a su padre, no le afectó. Literalmente, es lo contrario, es su motivación. Se supone que el asesinato de su madre fue hace un año, pero Billy y Sidney llevan 2. ¿Era su novia antes de que todo se fuera al diablo o se convirtió en su novia porque ya tenía el plan para realizar todo esto? ¿Quién sabe? Mientras que más veo esta película, más cosas descubro.
El director Himbry castiga a los 2 bromistas. Y miren qué curiosidad. ¡2 bromistas! Ahí inconscientemente te están diciendo que son 2 en realidad. Tú siempre pensarías que es un asesino, un villano, pero son 2. De hecho, están vestidos como Stu y Billy, de una forma alterna. Todos los detalles están ahí. Y tu cerebro no lo registra la primera vez. El señor Himbry es interpretado por Henry Winkler, el mismísimo Fonzie. De hecho, más adelante, cuando abre el armario, puedes ver que la chaqueta del Fonz está dentro. Y de hecho, la escena donde está manejando las tijeras por todos lados fue improvisado. Quería dar un poco más de amenaza y contribuir a esta idea de que cualquiera puede ser el asesino. Sidney trata de agarrar compostura en el baño, y al escuchar a 2 chicas entrar, se esconde. Estas discuten cómo es que Sidney podría ser la asesina, cómo tiene todos los motivos por lo que pasó con su mamá, y eso la enloqueció. Son crueles, burlonas y horribles, y es que así es como reaccionaría la gente en la vida real. Todos hablarían, tu vida parece ser una película de terror que los demás disfrutan. Sidney sale derrotada, pero le dura poco el sentimiento, porque parece que alguien está diciendo su nombre. Nuestra heroína comete el gravísimo error que esta película te crucifica por cometer. Someone there? En lugar de salir del baño desolado, preguntó: ¿quién está ahí? Invocando al villano. Se lanza hacia Sidney, pero esta huye y deja el recinto de inmediato. Es un encuentro muy breve con Ghostface, pero es que aquí va la cosa. Hay una teoría que apunta que ni Billy ni Stu son este fantasma, que de hecho se trata de un tercero que solamente es un bromista. El hecho de que se escuche demasiado como gruñe y sus sonidos, aparte de que no tiene ningún arma y estaba adentro desde antes de que Sidney llegara. Algunos fanáticos gustan de teorizar que se trata de Roman Bridger, el Ghostface medio hermano de Sidney de la tercera película, y de una forma ficticia todo encajaría porque siempre ha estado este Ghostface de más. Pero para este punto no existía ninguna Scream 3, no existía esa idea, así que creo que lo podemos catalogar como bromista. Gale intercepta a Dewey y empieza a coquetear fervientemente con él, esperando sacarle algunas respuestas. Funciona, pero parece ser que Gale de regreso se queda algo encantada por Dewey. Se anuncia que las clases quedan canceladas por la ocasión, y para celebrar, Stu invita a todos a su casa para una fiesta. Oh, Dios mío, Rose McGowan es muy bella, es demasiado atractiva. Aparte de que la ropa, el jersey con el número 10 que está utilizando, es una referencia a Johnny Depp en Pesadilla en Calle del Infierno. Volvemos con nuestro fresco director, quien se anda midiendo la máscara versión de KNB, cuando de pronto escucha ruidos raros. Busca algún bromista y hasta se topa con el conserje. Si te parece familiar, sí, es a propósito. Fred, el director, es una parodia interpretada nuevamente por Wes Craven, haciendo su segundo cameo de la película. El director sigue buscando a alguien por todas partes, dándose sustos al por mayor. Desgraciadamente, fue el asesino quien lo terminó encontrando a él. Tienen que saber que el pobre director Himbry no tenía planeado morir. Esa fue otra crítica que Bob Weinstein hizo, pero fue justo. Decía que ya iban a la mitad de la película y no habían matado a nadie. Para hacer una película de slashers se estaban quedando bastante cortos. Así que el pobre director fue escogido para morder el suelo. Además, su cuerpo sería colgado en el campo de fútbol para causar una distracción en la fiesta de Stu más tarde. Ay, terminan matando al pobre director y nos dan otra de las icónicas tomas de Scream. El reflejo de Ghostface en el ojo es una referencia a Psycho. Esa película es el abuelo de los slashers, ya lo dije, es lo que lo comenzó todo. Tatum y Sidney discuten la posibilidad de que Cotton Weary no sea culpable. Su amiga le dice que ya empieza a sonar como si fuera una película de Wes Carpenter. Y la escena extrañamente termina con Ghostface acechando a ambas. Pero ¿cómo es eso posible? Sí, a lo siguiente que cortamos es la escena de todos en la tienda de videos. Ahí aparecen tanto Stu como Billy. Y más adelante hay un momento donde Ghostface, completamente vestido, los acecha en una tienda de supermercado. Unos teorizan que podría ser Billy después de terminar con el director.
que es la edición en realidad la cual se mete en el camino, y otros nuevamente regresan a la teoría de Roman. Supongo que tenemos que volver a la misma opción, que se trata de otro bromista o el mismo bromista. Yo creo que la opción correcta es la cuarta opción de la cual nadie habla, la opción misteriosa, la que dice que es una película, mijo, no esté chingando. Pero yo creo que debieron haber cometido un error en la edición. Debido a los acontecimientos, todo el mundo empieza a comprar películas de terror. En la tienda donde Randy trabaja, habla con Stu acerca de las motivaciones del asesino y está totalmente convencido de que se trata de Billy. Él dice que siempre hay una razón estúpida para matar a tu novia, y vaya que Billy va a tener una razón muy estúpida. Stu, tratando de desviar la atención, le dice que cree que es el papá. Randy, en cambio, sabe que el papá solamente es una distracción. Jura y perjura que el malo es Billy. Y miren, a mí la actuación de Jamie Kennedy a veces se me hace un poquito molesta, pero entiendes por qué Randy es uno de los favoritos de los fans. Literalmente tiene razón siempre, en todo. Pero eso qué importa cuando tienes al asesino frente a ti. Y también detrás. Siempre me encantó este plano, de cómo tienen a Randy acorralado. El pobre tiene a los dos malos principales y no lo sabe. O si sí, no puede hacer nada. Billy lo enfrenta y le dice que quizás fue él a quien le reventó la cabeza, que ya ha visto demasiadas películas de terror y finalmente se quebró, a lo cual Randy lo acepta. Explica que es el nuevo milenio, que ya la profundidad no importa mientras que haya mucha sangre. Y al parecer les gustó esa respuesta, ya que Billy prefiere solo irse. La ciudad queda abandonada tras el toque de queda. Hace una referencia a la ciudad que teme el ocaso. Y se arma la discusión de quién interpretaría a Sidney en una película. Dewey vota por una joven Meg Ryan. Y es que el papel de Sidney sí se le ofreció a Meg Ryan, solamente que ya tenía 27 años y dijo que ni de loca podía interpretar a un estudiante. Sidney, por su lado, contesta que con su suerte, Tori Spelling tomaría su papel, lo cual también ocurrió en la vida real. Ella audicionó y en la secuela Tori Spelling sería casteada como Sidney en las películas de Stab. Sidney menciona que Billy ha sido muy paciente, que cómo podría soportar el estar con una novia sexualmente anoréxica. Tatum le dice que Billy y su pene no merecen a Sidney. Ay, pequeña, cómo era genial y era tan sabia, mi güera buenota. Tatum, de los personajes infravalorados de Scream. El sheriff y Dewey hablan y revela que las llamadas han sido registradas desde el teléfono de Neil Prescott. Eso no evita que se tomen el tiempo para enfocar las botas del sheriff, señalando como, hey, ese villano del baño también tiene unas botas parecidas, pero te queda claro que no es él. Dewey deja a las chicas en la fiesta, pero se topa con Gale, quien sigue coqueteando y aprovechando el momento, hasta el punto de llevar una cámara oculta con ella para poder sacar toda la información posible. Todos votan por qué película ver y hablan de Jamie Lee Curtis y el por qué es la Scream Queen. El timbre suena y Stu va a abrir, pero no sin antes pedirle a Tatum que le traiga otra cerveza del garage. Es la milésima vez que veo esta película y es la primera vez que caigo en cuenta que Stu básicamente le está empujando a la trampa. Y qué frío, porque ni volteé a verla ni le hice nada. Hace unos momentos estaban abrazados y ya la acaba de mandar a su perdición. Todo para sacarla del camino, porque Tatum es la defensora principal de Sidney. Gale entra a la fiesta y Stu está contentísimo, de seguro bien orgulloso de toda la atención que está recibiendo. Entran a la fiesta, todo para que Gale a escondidas deje la cámara oculta y pueda grabarlos. ¡Ay, cabrón! ¿Hace frío aquí o soy yo? Consigue las cervezas mientras que la puerta se cierra a sus espaldas. Un gato salta y lo tira todo, mientras que las luces se apagan. Tatum intenta escapar levantando el portón, pero se cierra inmediatamente para ver que alguien lo ha hecho a propósito. Creyéndose más inteligente de lo que realmente fue, sigue el juego de víctima desamparada. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Ay, no, la amo tanto, es una diva. Casper, Está cometiendo that's tantos errores, pero esta es una de mis secuencias favoritas en toda la película. De hecho, ella es la primera persona en la historia de llamar a Ghostface por su nombre. Aquí quien está debajo del disfraz es Billy.
Tatum trata de defenderse a cervezazos y se supone que en la vida real sí le pegó al doble de acción en la entrepierna. Tatum trata de escapar por la puerta para perro, pero esas gomitas que tiene en el pecho la atoran, dejándola atascada. En la vida real, Rose McGowan era tan petit que de hecho no tenía problema alguno para pasar por la puerta para perros. Tuvieron que engrapar su ropa al marco para dar ese sentimiento de apretujamiento. Y así, dándonos otra muerte icónica de la franquicia. Descansa en paz, mi güerita curvilínea. Han pasado 7 películas y 30 años, pero yo te recuerdo. La mayoría de los chicos regresan a sus casas. Sidney pregunta por Tatum y muy sospechosamente, Stu le dice que no la ha visto. A lo cual Billy aparece y le da una mirada muy sospechosa a su amigo, casi como para avisarle que ya todo está hecho. Billy intenta disculparse con Sidney, pero es esta quien termina disculpándose, diciéndole que efectivamente la muerte de su madre la afectó demasiado, pero que ya está lista para vivir y tomar el siguiente paso. ¡No, Sidney, no! Ahí es cuando Billy cumplió con su misión. Hay una obsesión muy extraña con la virginidad de Sidney. No sé si era un caso de, tu mamá se cogió a mi papá, entonces yo me voy a coger a su hija también. Ustedes saben que ser virgen te hace inmune. Randy lo menciona en la siguiente escena. Randy dice que una de las peores cosas que podrías hacer en una película de terror es tener sexo. Y cuando nadie lo entiende, él detiene todo para dar su clásico monólogo y explicar las reglas. Number 1, you can never have sex. Number 2, you can never drink or do drugs. Y mi favorita de todas. And number 3, never, ever, ever, under any circumstances say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back. Y por momentos como esos, es que Stu es mi Ghost Ex favorito. Gail y Kenny miran la cámara escondida, la cual tiene 30 segundos de retraso, pero llega Dewey a invitarla a revisar un carro reportado en el camino, y la reportera acepta. Ponen una música tenebrosa, hasta te hacen creer que quizás podría ser Dewey, el que está detrás de la máscara. De regreso a la fiesta, reciben una llamada y Randy revela que el director Himbry ha sido colgado en el campo de fútbol. Todos salen rápido en busca de ver el cuerpo y Randy se termina quedando solo. La pareja sigue recorriendo el camino y terminan creando un vínculo a base de sus nombres. Cuando de pronto los autos rumbo a la escuela casi los atropellan. Terminan tropezando sobre la acera y románticamente Dewey cae sobre Gail. Tienen que saber que esta fue la película que juntó a David Arquette y a Courtney Cox. Ambos se enamoraron mientras que filmaban Scream. Duraron 3 años saliendo y se casaron en 1999. Trágicamente se divorciaron en 2013, pero aún es un recuerdo bonito. Scream también crea amor. Dan con el carro y resulta que sí es del papá de Sidney. Y han de saber que toda la escena de la fiesta fue de lo más difícil de grabar. Literalmente la fiesta es todo el tercer acto y es la parte más larga. En ese entonces la producción tenía que ponerse a trabajar durante toda la madrugada. Fueron 21 noches de trabajo que agotó a todo el mundo. 42 minutos de duración de la película toman lugar en esa locación. Entonces, en conmemoración al arduo trabajo de la producción, se mandaron a hacer camisetas con la leyenda "Sobreviví a la escena 118". De hecho, puedes comprar una réplica en internet. Sidney y Billy finalmente han cerrado el pacto. Sí, muy rico y todo, pero Sidney todavía tiene dudas acerca de Billy. Le pregunta que a quién llamó cuando estaba en la cárcel. Billy está desesperado porque le crean. Y fíjense bien en este momento, porque en una brevedad de segundo, Sidney dice 2 veces, "Oh my God". What do I have to do to prove to you that I'm not a killer? Oh my God. Huh? Oh my God. Sidney. Billy, watch out! Yo creo que este primero fue ella dándose cuenta que Billy sí es el asesino. Al menos durante un breve segundo, antes de ver a Stu vestido como Ghostface. El segundo, "Oh my God", es la sorpresa de darse cuenta de que Billy no es el asesino. Y es que literalmente en la última fracción del momento, ella lo descubrió, hasta que llegó Stu para salvarlo. Billy es acuchillado y cae
muerto. Ghostface, dispuesto a atrapar a Sidney, le empieza a perseguir por toda la casa. Y aquí vemos la clásica limpiada de cuchillo de Ghostface. Este movimiento ya es icónico para el personaje, pero ¿sabían ustedes que fue improvisado? Se supone que entre tomas se perdía la continuidad, porque en un momento el cuchillo tenía sangre y en la siguiente ya no. Entonces, para reparar el hoyo, hicieron una toma del doble de acción limpiando el cuchillo. Tan fácil como así, nació la burla clásica de Ghostface. Ahora presten mucha atención a cuando Sidney corre por el ático. Si parpadeas te lo pierdes, pero hay muchos muñecos colgados. Son importantes, literalmente Sidney los golpea y hay una muñeca que se asemeja bastante a cómo vimos por última vez a Casey Becker. Quizás no es una muñeca de ella, per se, pero inconscientemente ya estamos viendo cuáles eran los verdaderos deseos de Stu, lo que le quería hacer. Sidney logra escapar por la ventana y aunque la alcanzan, termina cayéndose del tejado y aterriza en un bote. Y ya se para como si nada, no pasó nada, eso lo salvó. Y no tiene sentido. Eso le debió de haber roto la cabeza, la columna. De hecho, creo que hasta sería peor que caer en el concreto liso. No sé si eso fue hecho a propósito, pero eso sí lo veo como un hoyo de guión. El fantasma se ha ido, pero Sidney se entera de cuál fue el destino de Tatum. Ok, todos recordamos este momento porque Randy le está gritando a Jamie Lee Curtis que el asesino está detrás de ella, que se voltee. Literalmente es lo mismo que nosotros estamos haciendo con Randy. Pero más que Randy, el actor Jamie Kennedy básicamente se está diciendo a sí mismo: Jamie, voltea, Jamie atrás de ti. ¡Wow! Es una forma maravillosa de romper la cuarta pared. Un momento brillante. Randy está a punto de caer cuando algo provoca gritos a la distancia. Sidney encuentra a Kenny en la camioneta y este la deja pasar para protegerla. Se ponen a ver la grabación, que tiene 30 segundos de retraso, y para este punto no sabemos qué fue de Randy. Kenny, queriendo vivir su momento de héroe, se baja de la camioneta listo para salvarlo, pero a mi pobre hombre se le había olvidado el retraso. ¡No! ¿Por qué se lo tenían que llevar a él? Con sus últimas palabras, trata de ayudar a Sidney, quien se encierra en su camioneta y logra escapar por la puerta detrás. Dewey y Gale regresan a la escena del crimen, mientras que ella trata de llamar a la policía. Aún de fondo puedes escuchar la cinta de Halloween reproduciéndose. Ya la realidad y la ficción se han mezclado. Dewey abre un closet esperando encontrar a alguien en él. ¿Qué tienen con estos malditos closets siempre? Pero sí, ponle mucha atención a ese closet. Gale, por otra parte, no encuentra a Kenny, pero lo que sí encuentra es un rastro de su sangre. Espantada, trata de llamar al 911, pero Randy la termina espantando por accidente y esta le estrella el teléfono en la cara. Cuando prende la van, se da cuenta de que sangre cubre todo el parabrisas. Y es Kenny quien estaba en el tejado. Espantada y triste, pero dispuesta a huir, Gale tira su cuerpo, solo para encontrarse a Sidney en el camino y perder el control de la van, estrellándose. Sin ninguna otra opción más que regresar a la casa, Sidney encuentra a Dewey. Ok, todos sabemos que Dewey sobrevive a la película, pero ¿sabías tú que esta iba a ser su muerte de verdad? Dewey estaba destinado a morir desde el momento 1, pero a Wes Craven le había gustado tanto el personaje que al final rápidamente optó por filmar ese momento extra donde se muestra que sobrevive en la ambulancia. Con esos segunditos apenas cambiaron toda la historia del personaje. Todo se pudo haber acabado aquí y ya. Sidney se oculta dentro de la camioneta de Dewey, pero quien tiene las llaves es el hombre de la máscara. Y aunque logra contactar a la policía, de alguna manera el malo abre la camioneta. De hecho, siempre se me hizo raro ese momento también. ¿Cómo es que puede mover cada botón y hasta abre la cajuela? No lo sé, supongo que los carros de antes eran diferentes. Sidney no tiene ninguna otra opción más que regresar a la casa. Ahí es cuando aparecen Randy y Stu al mismo tiempo. Ambos lloran y gritan, abogando porque el otro es el asesino. Y claramente Randy se siente más creíble, mientras que Stu se ve actuado. Al final no importa, porque Sidney los manda a ambos al diablo. Para esto, Billy finalmente reaparece, medio muerto. Dice que está muy lastimado y le pide a Sidney el arma. Dejan entrar a Randy, pero Stu no se ve en ningún lado. Y entonces... We all go a little mad sometimes. No, Billy! ¡Tarán!
la sangre no era más que jarabe de maíz. Lo mismo que usaron como sangre en Carrie. Parecía que en realidad nuestro flamante novio tenía mucho en común con Norman Bates. Stu emerge en escena y a Sidney se le olvida que alguien tuvo que fingir matar a Billy. Finalmente, las dos leyendas del terror se han revelado. Ya, se han quitado la máscara tanto física, literalmente, como metafóricamente. Le revelan toda la verdad a Sidney y cómo planearon esto por su amor a las películas de terror. Y no solamente eso, porque resulta que también son los culpables del crimen que se cometió contra su mamá. Hace un año la asesinaron e inculparon a Cotton Weary. Sidney, perpleja, les pregunta por qué. Mi única crítica a todo Scream, lo que evita que sea la película perfecta, es que toda la historia de Billy siempre me ha parecido un tanto rara. De hecho, siempre la inclusión de Maureen Prescott se me ha hecho un drama muy bizarro. Ella es la verdadera villana de todas estas películas. Al principio Billy dice que es mejor cuando los villanos no tienen motivo, que solamente son así. Pero luego revela que su madre durmió con Hank, el padre de Billy, causando que su madre lo abandonara y dejara la familia. Y me encanta esta toma de Stu, porque parece que genuinamente es la primera vez que se entera de esto. Stu mató a toda esta gente nomás porque sí, porque su amigo se lo dijo. Él no tenía el motivo de venganza como Billy, ni siquiera sabía de él. Solo hizo lo que le propuso. Y es que en sí, Stu ya estaba malito. Kevin Williamson siempre se debatió entre si darles una motivación o no. Fue una decisión complicada y por eso parece haberse quedado en la mitad. Stu no tiene motivo per se, Billy sí. Irónicamente, la motivación de Billy complica mucho la historia y Stu es recordado por simplemente ser él. Por eso es mi favorito. Es muy simple y es perfecto para lo que esta película requería. El por qué Billy odia a Sidney se me hace un poco rebuscado. ¿No debería de haber sido suficiente acabando con su mamá? No sé por qué quiere matar a Sidney, pero todo esto de quitarle su virginidad era parte de su juego. Dentro de su cabeza, de hacerla vulnerable. Siempre son los vírgenes quienes sobreviven al final. Sigue imponiendo esta fantasía de que están en una película de terror. El padre de Sidney es amordazado y el plan de los psicópatas es plantearlo como el culpable. Después de todo, era el aniversario de la muerte de su esposa y el hombre simplemente tronó. El plan de Billy y Stu era apuñalarse entre ellos para fingir toda la escena del crimen. Era el plan perfecto. Pero es que trabajar en equipo y con cabezas que chocan tanto dificulta los planes como estos. Sobre todo cuando son arrogantes y ya cantaron victoria. Y además tienen mucha violencia dentro de ellos. Fox, you've seen one too many movies. Now, Sid, don't you blame the movies. Movies don't create psychos. Movies make psychos or create blood. Ah, esta es la discusión clásica. Ustedes saben que siempre se han satanizado a las películas de terror. Se dice que esto crea gente criminal y loca. Pero eso lo podrías decir igual con cualquier media consumida. Aquí literalmente tiene que venir el psicópata de la película para decirte que las películas no tienen la culpa. No puedes culpar al entretenimiento por lo podrido que uno ya está. Cuando Stu va a buscar el arma, se da cuenta de que ya se la llevaron. El plan se está desmoronando. Fuck is it? Right here, asshole. Oigan, sí, es verdad. La forma por como lo habían filmado todo te hacen sentir como si Gale ya hubiera muerto. Es quien viene a salvar el día. Sin embargo, el gusto le duraría muy poco, ya que Billy toma el arma y la patea, porque se da cuenta de que no le quitó el seguro. Parece que los locos se van a salir con la suya cuando se percatan de que Sidney ya no está. Ahora los papeles se han invertido. Sidney, con el mismo distorsionador de voz, les avisa que ya llamó a la policía y lo reportó. Todo está acabado. Billy, molesto a más no poder, le urge a Stu porque haga algo y se mueva. Pero es que tras tantas apuñaladas, ya ni siquiera siente su cuerpo. What's your motive? Billy's got one. The police are on their way. What are you gonna tell them? Peer pressure. I'm far too sensitive. Ay, neta, lo amo. Tiene todas las mejores frases. Billy está que se lo lleva a la fregada, molesto y desesperado por no poder encontrar a Sidney.
Fucking hit me with the phone, Dick! ¡Ay! ¡No! Este es mi momento favorito en toda la película. Ese momento fue improvisado, como casi todo el personaje de Stu. En realidad, Stu no estaba tan bien escrito. Wes Craven le atribuye totalmente el personaje a Matthew Lillard, porque casi todo lo que ves en la película viene de él. Y ese momento no está en el guión, mucho menos la frase, son cosas del momento. Billy escucha quejidos y lloriqueos y cree que vienen del armario. Ahora sí, llegó el momento de cumplir la promesa. Les dije, el closet iba a regresar. Como si se tratara de Halloween, pero al revés. Es la Scream Queen quien sale del armario como Ghostface, apuñalando y acabando con Billy. Ahora, si te parece que el grito de Skittle Rick fue muy real, es porque lo fue. El doble de acción que usó la sombrilla falla el segundo golpe donde tenía que darlo. Evita la sección que estaba protegida y apuñala a Skittle Rick en realidad. Usaron esa toma y se quedó en la película. Pero no te olvides que Stu sigue de pie y está listo para sacar sus últimas fuerzas y terminar con ella. Otra clásica cita. Literalmente todo lo que dice es icónico. Este en especial por lo creepy que es. ¿Cómo le dice siempre me gustaste? Eso a mí me recuerda a la gente que se hace pasar como tus amigos, pero no sabes cuáles son sus verdaderas intenciones. Para mí es lo que mantiene a Stu tan amenazante. Hay mucha gente que dice que esa línea fue improvisada, pero hay otra escuela de pensamiento que dice que es la línea sacada directamente de Sérpico, con Al Pacino. Y así, con una televisión en la cabeza, es el final de Stu Macher. Qué apropiado, ¿no? Que las películas que les dieron todas sus ideas sea lo mismo que las apague para siempre. Fácilmente es una de mis muertes favoritas en todo el cine de terror. Sidney ha acabado con todo y finalmente puede seguir. ¡Randy vive! Y es que sí, él es el virgen que cumplió las reglas. Pero como en toda película de terror, el malo no puede morir fácilmente. I never thought I'd be so happy to be a virgin. Por suerte, Gale finalmente llegó a salvar el día y ahora sí quitó el seguro, disparándole a Billy y acabando con él. Quien se aprovechó de la tragedia acaba de salvar a Sidney de tener otra, consiguiendo la redención. Pero díganme ustedes, que son expertos en el mundo del terror, ¿qué es lo que pasa cuando creen que el asesino ya está muerto? Y así, la noche ha acabado. Tenemos a nuestros sobrevivientes. ¡Miren! ¡Ahí va Dewey! Esa última toma lo cambió todo. Gale termina consiguiendo la premisa, mientras que la policía llega y todo acaba. Nuestros pocos héroes que quedan han logrado pasar la noche y siguen aquí para un nuevo amanecer. Es como cerramos con Scream. Bueno, no antes y un último susto. Scream fue estrenada 5 días antes de Navidad de 1996. Todo el mundo estaba de acuerdo en que era la peor fecha posible. Pero se le atribuye a que precisamente siendo contracultura y teniendo una fecha donde no hay ninguna otra película de terror, aquellos que las disfruten podrían llenar su saciedad. Y en un comienzo, Scream no debutó con una gran taquilla. Tuvo que esperar hasta la segunda o la tercera para que las recomendaciones de boca a boca empezaran a hacerse fuertes. Scream iba en dirección contraria a la que una película normalmente toma. Usualmente se estrenan y van bajando en taquilla. En cambio, Scream, semana tras semana, subía peldaños hasta convertirse en la película número 1 por semanas consecutivamente. Se convirtió en un éxito tan grande que la secuela fue apresurada para que saliera en menos de un año. Pero esa será historia para otra ocasión, si es que a este video le va bien. Deja tu like, comenta, suscríbete por favor. Solamente así es como podemos seguir con esta sección, así que ya sabes, porfa. Scream se convirtió en una película de culto que inspiró una nueva ola de franquicias, como Urban Legend o Sé lo que hicieron el verano pasado. También de Kevin Williamson. Y aunque su estilo meta ya lo habíamos visto años antes, incluso con Wes Craven en su nueva pesadilla, Scream fue lo que lo estableció, lo que lo convirtió en un hito y se volvió famoso por ello. Su impacto ha sido tan grande que hace apenas unos días, en el 2026, se acaba de estrenar Scream 7. Los fanáticos de terror la seguimos celebrando como una de las mejores franquicias del género. Y aquí
fue donde todo comenzó. Ahora tú sabes la historia completa de Scream y nos va a seguir haciendo gritar sin importar el tiempo que pase. Este video va dedicado para Levi26. Mi querido Samuel Levy, no hay mucho que ver en tu canal, pero aprecio que seas uno de los miembros más recientes. Por favor, Samuel Levy, cuéntame, ¿cuál es tu película de terror favorita? Gracias a todos los miembros de Caja de Películas que evitan que mi vida sea como una película de terror. Les mando un abrazote y ya saben que si tú también te quieres unir a esta lista, salir en todos los videos, llevarte tu mención, todos los beneficios, tienes que picar el botón de unirse acá abajo y convertirte en miembro. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y dime, ¿cuál es tu película de terror favorita?